Buenos días, estimados estudiantes de la Unidad Curricular de Gerencia y Control de Obras 1. A continuación vamos a dar inicio a el contenido de la unidad número 4, que de acuerdo al programa de la dicha unidad curricular, el tema se denomina Análisis de Precios Unitarios, Equipo, Rendimientos, Costos y Presupuestos. Esta unidad es realmente importante, sobre todo para los ingenieros que van a trabajar en costos o los ingenieros de costos, puesto que el cálculo y la determinación del análisis de precio unitario es la base fundamental para elaborar los presupuestos. Entonces, dichos ingenieros de costos pues deben tener conocimiento del manejo de los equipos en obras de construcción civil, de los rendimientos tanto de equipos como de mano de obra, costos de los materiales y en sí cómo se estructura un análisis de precio unitario. Es sabido también que existen empresas como Lulo Win, como por ejemplo BP Obras y otras, que tienen ya una base de datos de estos análisis de precio unitario de las partidas codificadas y de algunas no codificadas de Covenin que han sido previamente estructuradas por el ingeniero de costos y que son aceptadas por los organismos por ejemplo, como la Contraloría General de la República, los ministerios y las gobernaciones. Como dije anteriormente, los análisis de precios son la base fundamental para la estructura de los presupuestos. Si el ingeniero de costos elabora mal los análisis de precios unitarios, pues por supuesto, en el presupuesto de obra pues va a tener deficiencias y puede ser que impacte en la hora de obtener la utilidad propia de cada obra. Bien, vamos entonces a dar inicio al contenido de esta unidad. Lo primero que debemos conocer es la definición del análisis de precio unitario. ¿Qué es un análisis de precio unitario? Básicamente, un análisis de precio unitario es un modelo matemático muy sencillo que estima el costo por unidad de medida, o sea, bolívares unidad, de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de una obra. Ustedes ya recibieron un material vía correo electrónico de la UNED, donde aparecen partidas codificadas, algunos ejemplos de análisis de precios, en fin, material que debe ser eh, revisada por ustedes para que vean cómo se estructura un análisis de precios. Una hoja de cálculo del análisis de precio unitario y donde rellenando los ítems correspondientes al final ustedes van a obtener el valor del análisis de precio unitario final. Entonces, para estimar este costo se toman en cuenta los costos de los materiales, como se dije antes, los equipos y la mano de obra que se requieren para ejecutar esa unidad de medida. Bien, requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos previos que debe tener básicamente la persona responsable, el analista de costos, el ingeniero de costos, para elaborar los análisis de precio unitario? Entonces, decimos que es recomendable que el ingeniero responsable de elaborar los análisis de precio unitario cuente con alguna experiencia en campo. Esta experiencia le va a permitir evaluar la eficiencia del personal, las condiciones en el sitio, las técnicas constructivas, así como el tipo y uso de herramientas y equipos que se utilizan para cada análisis. Por ejemplo, la eficiencia del personal, pues evidentemente debe saber cuánto es el rendimiento que su cuadrilla, por ejemplo, en el caso de una partida de construcción de pared, su cuadrilla de mano de obra conformada, qué sé yo, por un albañil, dos ayudantes, tres obreros, le rinden en el día, cuánto hacen de pared, cuánto construyen de pared. Entonces al final hace una prueba o si ya tiene experiencia, pues sabe cuántos metros cuadrados de pared construye esa cuadrilla determinada. Si aumenta, por supuesto, la mano de obra y si quieres, pues evidentemente aumenta el rendimiento. O sea, rinde más si tiene más gente trabajando, evidentemente. De la misma manera, entonces, las condiciones del sitio son también un elemento que puede afectar el análisis de precios porque, como les digo, no es igual ejecutar una obra en el páramo de Mocuchíes, ¿verdad? 7 grados, 8 grados, 12 grados,
que ejecutarla en Cabimas o Maracaibo a 38 o 36 grados centígrados de temperatura. Entonces los rendimientos varían, sobre todo de la mano de obra. Y respecto a las técnicas constructivas, de igual manera, usted debe saber, es decir, cuál es la mejor técnica a utilizar para estructurar esos análisis de precio unitario. Fíjense así, por ejemplo, en el caso de un concreto es vaciado con premezclado, entonces es una técnica, va a utilizar el vaciado con premezclado. Si es preparado en sitio y vaciado en sitio, entonces tiene que saber cómo se hace para, cómo se debe ejecutar esa partida con un concreto preparado en sitio, qué materiales, cuáles son los equipos, el vibrador, la fotocarretón, la mezcladora, etcétera. Y bueno, involucra, como dice el mismo requerimiento, los equipos y herramientas, palas, picos, etcétera, latas mantequeras para llenar las piedras picadas de la arena y el agua. De forma tal que de esta experiencia se puede determinar con mayor precisión los rendimientos de obra de cada partida. El rendimiento es la base fundamental para la estructura del análisis de precio unitario, porque el renglón, esa cantidad, ese elemento que usted dice, que es el rendimiento 10 metros cuadrados por día, 15 metros cuadrados por día, va a dividir cada uno de los ítems, especialmente equipos y mano de obra, para obtener el precio unitario final. También debe poseer sólidos conocimientos en la transformación de unidades de medida, ya que la mayoría de las veces las presentaciones comerciales de los productos requeridos para la construcción tienen unidades distintas a las usadas en la obra. Por ejemplo, el caso de la cabilla. ¿Qué pasa con la cabilla? Cuando usted va a comprar la cabilla, en la ferretería le dicen cabilla de media pulgada de diámetro y ellos la venden por unidad por metro lineal. Entonces dice, bueno, yo tengo cabillas de 12 metros lineales o de 6 metros lineales. Esa es la presentación comercial. Sin embargo, cuando usted va a codificar y va a estructurar el análisis de precios, lo hace en la unidad de medida kilos. Ya esa es una conversión aceptada por las normas Covenin y aceptada por todos los organismos oficiales, y usted tiene que ajustarse a eso. Entonces, para hacer la conversión, tiene que saber que una cabilla de media pesa 0,994 kilos por metro lineal. Como usted compró en metros lineales, pues hace la conversión mediante este factor. Entonces, se requiere entonces previamente una conversión de las unidades, conocer ese caso. Por ejemplo, igual el caso del asfalto, cuando usted mide el asfalto de una calle, mide largo por ancho por espesor, pero la partida daría metros cúbicos, una unidad de volumen, pero en la partida está codificada por toneladas, entonces tiene que saber el factor de conversión, o sea, el peso del asfalto por metro cúbico para llevarlo a toneladas. Muy bien. Ahora pasamos a ver la estructura de un análisis de precio unitario. Entonces, lo primero que aparece en una hoja de análisis de precio unitario, ustedes las tienen en su material de apoyo, ¿verdad? Son los datos de la partida, aunque anteriormente, o sea, en la hoja debe especificarse el número de la partida, se debe colocar el nombre de la obra, el propietario, el código de la obra si lo tiene, y luego sí entonces pasar directamente a analizar los datos de la partida. ¿Cuáles son los datos de la partida? En primer lugar, el código se refiere al código Covenin. Entonces un código o número que identifica la partida según la codificador de partidas de la norma Covenin. Entonces colocas el código Covenin. Algunas hojas de análisis de precios tienen un código distinto porque no es el código Covenin. Por ejemplo, partidas que no están codificadas, entonces usted le asigna su propio código, entonces ahí aparece el renglón código y le coloca entonces la partida sin una codificación distinta a la que aparece en el codificador de partidas de la norma. La normativa contribuye a la racionalización de la elaboración de partidas para presupuestos. Como ustedes ven, el material de apoyo que yo les envié está una serie de partidas que van de acuerdo al orden de ejecución de la obra. Primero obras preliminares, después, en el caso por ejemplo de movimiento de tierra, pues obras preliminares, después las excavaciones, después los terraplenes, después los banqueos, etcétera, etcétera. Entonces van siguiendo un orden cronológico
y están dictando la pauta para la descripción de la unidad de medida y las especificaciones para la elaboración de los análisis de precios. El segundo ítem que consiguen en los datos de la partida es la unidad. Entonces se refiere a la unidad de medida de la partida. Por ejemplo, es decir, la cual define no solo la unidad en la que se mide la partida, sino también en la unidad para la que se calcula el costo y el rendimiento. Por ejemplo, la partida puede ser una excavación a mano que se mide por volumen, entonces sería la unidad de medida el metro cúbico, y la misma unidad de medida para la que se calcula el costo, o sea que al final el análisis de precios dirá bolívares metro cúbico, y el rendimiento pues tendrá que tener la misma unidad de medida, sería metros cúbicos día. Entonces viene la cantidad, que es la cantidad para la cual se realiza el análisis de precio unitario. ¿Cuál es el origen de esa cantidad? Es el cómputo métrico que usted ha realizado previamente a la elaboración del presupuesto, previamente a la ejecución de la obra. ¿De dónde lo saca? Bueno, de la revisión de los planos de proyecto. Entonces usted va elaborando el cómputo métrico y estos análisis de precios normalmente se realizan para calcular ese costo de una unidad. Por ejemplo, el metro cúbico de excavación a mano, metro cúbico de relleno, compactado, etc. El cuarto ítem es el rendimiento o unidades ejecutadas por día. Entonces, este rendimiento es básicamente una unidad de eficiencia que indica la cantidad de unidades de la partida que se pueden ejecutar en el lapso de tiempo de un día. Entonces todos los rendimientos están expresados en función de lo que se puede ejecutar en un día normal de trabajo, tomando en cuenta los equipos y la mano de obra que se va a utilizar en la ejecución de la misma. ¿Cómo se puede calcular ese rendimiento? Bueno, se puede calcular en base a dos situaciones. Primero, el cálculo de las unidades que se pueden ejecutar durante un día de trabajo, contabilizando los tiempos requeridos para realizar las distintas actividades que se requieren para llevar a cabo la partida. Entonces, debe tener una definición clara de cómo es este cálculo. Y el segundo ítem, por registro en sitio del tiempo que se demora el personal en la ejecución de una determinada cantidad de la partida. Entonces, como el ejemplo clásico de la pared con su estructura, con su mano de obra estructurada, que usted en sitio ya ha tenido la experiencia de verificar cuántos metros cuadrados por día ejecuta de pared esa cuadrilla, entonces ese rendimiento es el que usted va a colocar en ese análisis de precio unitario. Luego viene la descripción de la partida, que aparece en el codificador de partidas de Covenin. Y si la partida no está codificada, pues entonces usted le daría nombre a esa partida y cuando va a colocarle el código, la coloca sin código o un código numérico, alfanumérico, que usted le coloque distinto al código de Covenin. Muy bien, entonces luego de ver los datos de la partida, viene dentro de su hoja análisis de precio unitario el primer renglón que conforma el análisis de precio unitario, que es el renglón materiales. ¿Qué pasa en el renglón materiales? Entonces hay varias columnas allí: un código, una descripción, una unidad, una cantidad, un porcentaje de desperdicio, un costo y el total. Entonces en el primer código es básicamente un código interno de la empresa, se le asigna a un material determinado. Luego viene el ítem descripción, donde usted tiene que colocar el nombre y la especificación del material según la versión comercial. Por ejemplo, bloque de arcilla, por ejemplo, cabilla de diámetro media pulgada, asfalto líquido RC250, por ejemplo, o asfalto o mezcla asfalto en caliente tipo 4. Entonces tiene que definir el nombre y la especificación del material. Después viene la unidad bajo la cual se adquiere comercialmente el material. Por ejemplo, en el caso del cemento, saco, ¿verdad? En el caso de la cabilla, por kilos. Y en el caso de la madera, por ejemplo, por metro cúbico. En el caso de pintura por galón, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego viene la cantidad, entonces aquí se refiere a la cantidad de material, ¿verdad? En unidades comerciales necesarias para ejecutar una unidad de la partida. Es decir, para yo ejecutar eh, una tonelada de asfalto, pues necesitaría una tonelada. Si el rendimiento es por una tonelada día, pues entonces tendría que determinar cuánto es, ahí se colocaría toneladas exacto, la cantidad necesaria para ejecutar a la hora que se está presupuestando, se va a presupuestar. Entonces, esta cantidad debe contabilizar el posible desperdicio de material como un incremento. Entonces está la columna de desperdicio. Si entonces usted, si se decide que, o se dice que el desperdicio es un 10%, entonces se debe contabilizar el 10% de la cantidad de ese material que tiene desperdicio. Por ejemplo, si dice 8 sacos y el desperdicio es 10%, entonces se coloca el porcentaje 10% y al final la hoja de cálculo va a determinar cuál es el total del costo total de ese material, cemento. Luego viene el ítem costo, que es el costo por unidad comercial del material requerido para la fecha que se elabora el análisis de precio. Por ejemplo, entonces, si estamos hablando de cemento, ¿cuánto es el valor comercial del saco de cemento? Incluyendo, por supuesto, vamos a decir, el IVA, como usted lo va a comprar en la ferretería. Bien, después viene la columna de total, que eso lo hace automáticamente la hoja de cálculo, que es simplemente multiplicar el costo por la cantidad. O sea, el costo que es la unidad de la ítem anterior por la cantidad que se está presupuestando. Por ejemplo, 8 sacos por el costo que sería 20.000. Eso daría entonces 8 por 20.000, incluyendo el desperdicio, 160.000 bolívares. Luego en ese mismo ítem de materiales hay una columna que dice costo total materiales. Entonces será simplemente la sumatoria de todos los materiales involucrados en la determinación de la unidad de la partida. Es decir, la sumatoria de los costos individuales. Suman todos esos costos y al final el costo le da el costo unitario de los materiales. Y el costo unitario, va a agarrar la redundancia, unitario de materiales, pues será igual al costo total de los materiales, el obtenido anteriormente, ya que este último contabiliza el costo de todos los materiales que se necesitan para ejecutar una unidad de la partida. Seguidamente hablamos del renglón equipos. Entonces en el renglón equipos hay una columna que dice código, será el código interno de la compañía. Descripción, te tienes que escribir el nombre del equipo, maquinaria, herramienta, caso que fuera por ejemplo como tocarretón, mezcladora, vibrador de concreto, eléctrico o a gasolina o a gasoil, en fin, describe perfectamente el equipo que se va a utilizar. En el caso que fuera una mezcladora, entonces diríamos descripción, una mezcladora de un saco, una mezcladora de 2 sacos. Cantidad, si vas a utilizar una a la hora, colocas 1. Costo, entonces este costo generalmente es el costo de reposición del equipo, ¿verdad? Que es el costo del equipo nuevo en el mercado en caso de ser propiedad del constructor. Y en el caso de ser alquilado, entonces está el ítem alquiler y usted colocaría, si usted va a alquilar la mezcladora, cuánto le están cobrando por el alquiler día, y usted le colocaría entonces el costo del alquiler día. Luego totaliza y, y le da ese valor del primer equipo que está colocando en ese análisis de precios. Puede ser que tenga otro, ¿verdad? Vibrador de concreto. Uno de cantidad, costo, el costo si fuera suyo, entonces colocaría el costo suyo, pero del costo de adquisición de ese vibrador y la depreciación, ¿verdad? Si los equipos son propiedad del constructor, entonces tiene que calcular la depreciación, ¿verdad? O un factor de costos de operación y posesión, que ya lo veremos más adelante. Y si es alquilado, entonces simplemente se coloca el costo del alquiler. Entonces totaliza igual el valor de cada equipo.
Entonces, el factor de costos de operación y posesión lo vamos a ver más adelante, más detallado, cómo se calcula, pero vamos a indicar inicialmente que es un factor que multiplicado por el costo actual de la herramienta o equipo indica el costo diario por efecto del uso de dicho equipo en la ejecución de una unidad del análisis de precio unitario. Este factor se obtiene al contabilizar todos los costos en los que incurre el dueño del equipo, en el caso que sea el dueño, por la adquisición, operación, mantenimiento y resguardo de los equipos. Luego entonces totaliza los equipos, que es la sumatoria de los equipos individuales, y el costo unitario de equipos lo obtiene dividiendo eh, el costo total de los equipos entre el rendimiento. Eso me da el valor del costo unitario de equipos para ese análisis de precio unitario. Muy bien, entonces ya hemos resuelto el problema del equipo. Ahora vamos a hablar de la mano de obra. Para el caso de la mano de obra, entonces, igual tenemos un código de mano de obra, por ejemplo, para cada uno de los oficios del personal obrero que va a trabajar en esa partida, por ejemplo, maestro de obra, albañil, carpintero, cabillero, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá un código interno de la empresa. Se coloca la descripción del cargo, por ejemplo, maestro de obra. Cantidad, si usted va a trabajar, si va a hacer, va a colocar de acuerdo a su conocimiento de una cuadrilla tipo para esa partida, un maestro de obra o medio maestro de obra, porque de repente no necesita una permanencia 100% durante la ejecución de esa partida. Le coloca eh, entonces el salario básico, de acuerdo al tabulador de salarios del sindicato de la construcción, y luego calcula el total multiplicando la cantidad por el salario, y eso me da el total de la mano de obra de ese trabajador en específico. Lo hace repetidamente con el resto de los trabajadores de acuerdo al tabulador de salarios, recuerda su salario y finalmente obtiene ese total de mano de obra. Luego suma la mano de obra, ¿verdad? Que eso es lo que se llama sumatoria de la mano de obra, pues simplemente sumatoria de los costos individuales de cada uno de los oficios. Y eso me da lo que se llama la sumatoria de costos. Luego me da entonces lo que llaman la mano de obra directa, ¿verdad? Que se obtiene dividiendo el total de mano de obra obtenida entre el rendimiento. Luego viene el factor de costo asociado al salario, que es un número porcentual, producto de un modelo matemático, que interpreta y estima en base a las condiciones esperadas de obra la aplicabilidad o no de las diferentes cláusulas y beneficios consagrados en la convención colectiva y otras leyes. Entonces, ya eso lo aprendimos a calcular en la unidad 3. Sin embargo, estoy enviando un material donde se determina una hoja de cálculo que conseguí para cómo calcular el factor de costo asociado al salario. Bien, luego viene el total de mano de obra, que es la sumatoria de la mano de obra, más los costos por concepto de factores de factor de costo asociado al salario, y finalmente el costo unitario. Aquí corrijo algo que ya había dicho, de la mano de obra directa se obtenía de dividir el total de mano de obra entre rendimiento. No es así, es este costo total de mano de obra el que se divide entre el rendimiento para obtener el costo unitario de mano de obra. Como lo dice el material, es el total de mano de obra entre el rendimiento. Y luego viene el costo unitario directo, que es la sumatoria de los costos unitarios parciales, o sea, de materiales, de equipo y de mano de obra. Luego hay que determinar un porcentaje por administración y gastos generales, que corresponde a la cuota en porcentaje correspondiente al proyecto, gastos generales, administración de la empresa, personal administrativo, seguros, combustibles. Generalmente se sitúa entre el 10 y el 15%. Si hay organismos como la gobernación, como los ministerios, que aceptan solo máximo el 15%. Si su estructura de costos
determina que ese porcentaje de gasto de administración y gastos generales es superior al 15%, usted tiene que demostrarlo mediante la presentación de todos los soportes debidos. Luego de que coloca ese porcentaje, a la hoja de cálculo automáticamente calcula ese valor, que sería simplemente el 15% del costo directo, ¿verdad? Lo suma, eso me da un subtotal, le agrega la utilidad o imprevistos, que en este caso el Estado, el gobierno venezolano ha autorizado que esa utilidad, que es un porcentaje de beneficio que recibe el constructor por concepto de su trabajo, se sitúe en el orden del 30%. Es decir, cuando usted vaya a elaborar es un análisis de precios, ese ítem, un porcentaje de utilidad imprevistos, debe ser máximo el 30%. Y el de administración y gastos generales, máximo 15%. Le suma también luego el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Esto, vamos a decir, generalmente se hace en el presupuesto, simplemente el precio unitario llega hasta de sumar el costo directo por unidad, más la administración, más la utilidad, eso me da el precio unitario. El impuesto de valor agregado se lo colocan en el presupuesto, como lo vamos a ver cuando calculemos un presupuesto. Entonces, bien, entonces ahora yo les entregué una hoja formato, ¿verdad? Y un ejercicio clásico, corto, por ejemplo, de una partida que se llama excavación a mano. ¿Verdad? Aquí está la hoja formato, donde aparecen todos los ítems, es una hoja de cálculo, ustedes la recibieron en su material de apoyo. Y este sería el ejemplo. Por ejemplo, partida de concreto, 250 kilos por centímetro cuadrado, acabada corriente para la construcción de acera. Esta se trata de una partida de urbanismo. Entonces el código Covenin es U80 130 010 010 25. La unidad de medida, por ser una unidad de volumen, es metro cúbico. La cantidad que se va a ejecutar a la hora del cómputo métrico 40. El rendimiento esperado después que usted ha revisado su banco de datos y su experiencia constructora, de 15 metros cúbicos, y entonces empezamos a colocar los ítems materiales. Por ejemplo, arena lavada, que la cantidad de arena, ¿verdad?, de metros cúbicos que se necesita para preparar un metro cúbico de concreto. Entonces, de acuerdo a su análisis y su dosificación de diseño de mezcla, me determina que para preparar un metro cúbico de concreto se requieren 0,47 metros cúbicos de arena lavada. En el caso del agua, 0,10 metros cúbicos de agua. En el caso del cemento, 8 sacos de cemento. Y en el caso de la piedra picada, 0,95 metros cúbicos de piedra. Estos costos ahora en este caso no hay desperdicio. Se supone que no debería haber desperdicio porque la arena la puede usted controlar, el agua también, el cemento pues no se diga, y que es muy caro, y la piedra picada igual. Luego pues colocamos los costos. Esos son los costos de adquisición de esos ítems. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de piedra puesta en la obra? ¿Cuánto cuesta el agua puesta en la obra? Por ejemplo, cuando no hay agua de acueducto, que usted tenga que buscar un cisterna, contratar un cisterna, entonces tiene que calcular cuánto le sale el metro cúbico de agua allá en obra. El cemento, el costo de cemento incluyendo el transporte, y el costo de la piedra picada también incluyendo el transporte. Al final, esta cantidad por este costo me da este total. La sumatoria de este total me da este total, y lo repetimos donde dice unitario de materiales. El mismo costo de los materiales, el mismo unitario de los materiales. Ahora vamos a evaluar el renglón equipo. Por ejemplo, este es un concreto preparado en sitio, ¿verdad? Entonces, si tenemos un concreto preparado en sitio, generalmente estos ítems ya están previamente estudiados, ¿verdad? Cuáles son las herramientas y equipos que voy a utilizar para preparar un metro cúbico de concreto. Entonces, un cucharón, una pala redonda, un cepillo, un vibrador de gasolina, la mezcladora, la regla del albañil y unas carretillas. Entonces, estos ítems, bueno, repito, generalmente que trabaja en costos, lo consigue en Lulo Win, en el programa de Colegio de Ingenieros, cuáles son los ítems que se requieren para trabajar con la partida esta de concreto de 200 kilos.
y cuáles son las cantidades que se van a requerir. En este caso 3, 4, 2. Estas cantidades también las fija usted. Puede ser que usted quiera poner menos, ¿verdad? Y puede que pueda colocar más. Entonces, y este costo, en este caso, son materiales, perdón, son equipos y herramientas comprados por la constructora. Entonces, ella le coloca, aquí se coloca el costo de adquisición de esos herramientas y equipos. Y aquí en este ítem se coloca la depreciación, con lo que es lo mismo, el factor, vamos a decir, el costo de operación y posesión de equipos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y si fueran alquilados, entonces aquí no iría nada. Aquí, perdón, aquí sería el costo y aquí sería el costo del alquiler. Tendría que colocar aquí el costo del alquiler y aquí no habría depreciación, sino como dice, se le coloca una unidad de forma tal que este costo de alquiler es un costo diario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el caso del cucharón significa que el costo del cucharón diario son 800 bolívares sin haberlo dividido entre rendimiento. Ahorita vamos a ver que al sumar todos estos materiales, ¿verdad? Perdón, todos estos equipos y herramientas, me da un total de equipos que el costo unitario de estos equipos será de dividir esta cantidad total de equipos entre el rendimiento. Ustedes pueden perfectamente verificar esto, colocar estos ítems en su hoja de cálculo formato que les envíe vía Excel a su correo electrónico y hacer el ejercicio. Recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Para que practiquen y vean de dónde salen todos estos números. Y darse cuenta de que es verdad como está aquí la hoja de cálculo. Esta sumatoria dividido entre rendimiento me da el costo unitario de equipos. Hacemos lo mismo con la mano de obra. Fíjense, aquí colocamos los oficios de los obreros o trabajadores que se van a utilizar en la obra. Un obrero, aquí dijimos que son 8 creo, ayudantes 4, albañiles de primera 3, un maestro de obra que va a estar medio tiempo en la obra, entonces colocamos medio maestro de obra, y un operador de equipo liviano 2, dice aquí. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una mezcladora, perdón, dos mezcladoras. Entonces, si yo voy a utilizar dos mezcladoras, evidentemente que yo requiero de dos operadores de equipo liviano. Es por eso es que se colocan dos, porque yo estoy colocando aquí dos mezcladoras. Aquí se coloca el salario del tabulador del sindicato de la construcción, y simplemente el total es multiplicar la cantidad por el salario, me da los totales, sumo estos totales, me da el total unitario de mano de obra, repito esa cantidad donde dice mano de obra directa, ¿verdad? Y luego esa mano de obra directa de este dato lo tengo que colocar, por ejemplo, el factor de costo asociado al salario. Aquí yo coloqué 1200, pero eso puede variar de acuerdo ahora. Eso habrá que calcularlo nuevamente, puede ser que sea 1500, 2000, depende del tiempo de ejecución de la obra. En fin, como se vio en la unidad anterior, que depende de muchos factores. Entonces, la hoja de cálculo esta mano de obra directa la afecta por 120% y le da directamente este valor. Si hay bonos, por ejemplo, aquí se estimaba el bono de alimentación, entonces hay que calcular el bono por día. El gobierno nacional paga un bono de cestatique de 3 millones. Entonces ese colocarlo, hay que dividirlo entre los 30 días, y entonces se coloca aquí cuál es el monto del bono. Si hay bonos, si hay bono de transporte, si hay bono de alimentación, si hay otros bonos, ¿verdad? Y estos bonos, ¿verdad?, se multiplican por el número de trabajadores, evidentemente. Este es el costo del bono por día, pero aquí directamente si ustedes chequean, multiplican la sumatoria de estos trabajadores por el bono, y eso le da el total de bolívares por día de bonos. Suma esos tres ítems, este ítem mano de obra directa más prestaciones sociales más bonos, y le da el total de mano de obra. Aquí está 40 y pico, 3 millones. Ese total de mano de obra lo divide entre el rendimiento y le da el costo unitario de la mano de obra. Bien, hasta aquí ya calculamos el unitario de materiales, el unitario de equipos y el unitario de mano de obra. Sumamos esos tres ítems, más este, más este, o sea, los tres costos unitarios, y me da el costo directo por unidad total. Si ustedes verifican, eso da de 3.418.000.
A ese valor de costo directo por unidad de obra le suma el 15% de gasto de administración, le coloca 15%, la hoja de cálculo le calcula el 15% de esto, se lo suma directamente a la hoja de cálculo, y aquí si es 10%, pues entonces ella calcula el 10% del subtotal y al final lo suma. Generalmente aquí es 30% como dijimos hace rato. Eso es básicamente cómo se calcula el precio unitario. Aquí no se incluye el IVA porque cuando se va en la hoja de cálculo del presupuesto hay un ítem al final donde dice el impuesto de valor agregado. Entonces esa es la forma de cómo se estructura un análisis de precios. Usted, como se dijo hace rato, debe saber cuáles son los equipos y herramientas que va a utilizar en la obra, cuáles son los materiales y en qué proporción, en qué cantidad los va a utilizar. Tiene que saber los costos de estos materiales, entonces estos costos se los dan los proveedores, las ferreterías o la lista de precios que tenga la empresa internamente. Los obreros, pues tienen que saber cuáles son los obreros que van a utilizar en esa obra, en esa partida, perdón, y los salarios de acuerdo al tabulador. Estos salarios son de la época cuando estaba vigente el contrato colectivo, ya ahora estos salarios inclusive están tabulados en pesos, entonces pues habrá que hacer una conversión peso a bolívares para pues, elaborar análisis de precios en bolívares. Quizás, no sé, a lo mejor con la situación de la economía del país es posible que haya que hacer análisis de precios con costos en dólares o en pesos colombianos. En todo caso, ¿qué variaría estos valores? Estos costos aquí y evidentemente los salarios si los ponen en pesos. Tendríamos que trabajar con pesos aquí, con pesos colombianos aquí, pesos colombianos aquí, pesos colombianos aquí. Si lo colocan en dólares, tendríamos que trabajar en dólares aquí, ¿verdad? Los materiales en dólares, los equipos en dólares, en los costos y el salario en dólares. Muy bien. Y ahí